la gente dice que la justicia es lenta y que la Sí. justicia solo es para los ricos. Que toda persona sepa que tiene la posibilidad de acudir con su juez y magistrado. La cosa es que somos servidores públicos. Ujú. Entonces nos debemos principalmente a la atención al público. Quiero visitar todos los municipios para llevar mi mensaje y que la gente sepa quién es el candidato que está pidiendo este voto. Que la justicia realmente no tiene ningún costo para ninguna persona. A nadie le interesan los temas penales Ajá. hasta que le roban. A nadie le interesan los temas civiles hasta que le quitan su casa, ¿no? Sí, la constancia es la base del éxito junto con talento. Creo yo que estamos en posibilidad de regresar todo ese conocimiento que acumulamos a las personas, al cambio. Porque tenemos en nuestro país una deficiencia increíble de cultura jurídica y eso tiene consecuencias. En el mismo plano ponen la justicia federal que la justicia local. Exacto, porque Sí, no es lo mismo. no es lo mismo. La- Que esa prisión preventiva es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Debemos modificar también ya nuestro lenguaje y que sea más accesible. Claro. A como hablamos al día a día, es la que va a decidir si la persona es culpable o no del delito que se le reprocha. Pues claro que la gente dice, no hay una justicia que sea rápida. Mis propuestas giran en torno a lo que están mis posibilidades, conforme a mis facultades, conforme a mi ética personal. Advertencia. Las opiniones, declaraciones, menciones, señalamientos, acusaciones, juicios, anécdotas y demás expresados en este programa son única y exclusiva responsabilidad de quien las emite. Hola a todos, a todas, bienvenidos a Legalmente Hablando con el Abogado Comunica. El día de hoy reanudamos el tema de los podcasts con un invitadazo, un muy buen amigo, el magistrado Marco Fuerte. Marco, muchísimas gracias por venir. Y esta entrevista, vamos a hablar de temas jurídicos, nos interesa, ahora sí que difundir cultura jurídica, nos interesa que la gente común aprenda y tenga este contexto que es muy necesario de Sí. cómo son nuestras autoridades a nivel judicial, pero también pues vamos a hablar de temitas ahí de esta nueva elección que está Claro. ya corriendo en estos días. Y pues bienvenido, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo la oportunidad y pues aquí estamos a la orden, principalmente para comunicarnos, dar a conocer la propuesta si nos das esa oportunidad y bueno, tener comunicación con todos los que nos puedan ver en este podcast. Muchísimas gracias, Marco. Magistrado, quisiera que empecemos por la pregunta que yo creo que la mayoría de la audiencia se va a hacer. Sí. ¿Qué hace un magistrado? Sí. ¿En qué momento le entra usted a la cancha cuando le llega un asunto? Cuéntanos. Claro que sí. Mira, la explicación sencilla de un magistrado de colegiado de apelación, que es en el que yo me encuentro, es la autoridad de segunda instancia en los procedimientos civiles y penales, así tal cual. Y también tienen competencia para juicios de amparo indirecto. Ahora, hay magistrados de colegiado de apelación y magistrados de circuito. Estos últimos, los segundos, conocen del tema del juicio de amparo directo y los recursos de la ley de amparo. Entonces, para que la gente tenga una imagen clara de lo que hace un magistrado, los primeros, segunda instancia y competencia excepcional de juicio de amparo indirecto. Los segundos, autoridades de amparo directo y de los recursos. Me gustaría que nos explicaras poquito cómo funciona el sistema penal en México. Claro. Así en cortito, ¿qué pasa desde que una persona presenta su denuncia y en qué momento ya se puede encontrar con un magistrado como tú? Pues sí, mira, la explicación sencilla sería, si alguien presenta una denuncia ante el Ministerio Público por un hecho que tiene la apariencia de delito, el Ministerio Público, en condiciones normales, la va a analizar y le va a dar trámite y va a realizar una investigación. Eventualmente van a iniciar el ejercicio de la acción penal ante un juez y ese juez llamará a la persona a la cual se reprocha la conducta para que acuda y pueda participar en una audiencia inicial. Ahí lo hará con un defensor, acude al Ministerio Público y si hay víctima o ofendido, pues también se le citará junto con asesor jurídico. En esa audiencia, a grandes rasgos, lo que se va es a formular la imputación, que es dar a conocer este hecho, quién lo acusa, cuál es su forma de participación, tendrá la persona oportunidad de declarar y también se va a resolver la situación jurídica, tendrá 3 plazos para que se pueda llevar a cabo esta determinación. Una vez que se decide si se vincula a proceso o no, que es la resolución que se emite en esta audiencia, en caso de vincular al proceso se continúa con la investigación, se establece también un plazo de investigación que puede ser hasta 6 meses y en algunos supuestos es un tiempo menor, se continúa con el trámite del procedimiento, una etapa intermedia, donde básicamente previo a una acusación se va a ofrecer desahogar medios de prueba y hay algunas
incidencias que ahí se pueden plantear, se emite un auto de apertura a juicio oral y acude el asunto ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Y esta segunda autoridad, que es diferente a la que intervino previamente, es la que va a decidir si la persona es culpable o no del delito que se le reprocha. Para eso van a acudir ahí testigos y peritos, va a haber la oportunidad de alegar por las partes y se emite un fallo. Si es de condena, pues se va a imponer una sanción que es la consecuencia de todo delito, una pena de prisión, una multa, una amonestación, suspensión de derechos políticos y civiles y un decomiso. Si es absolutoria, pues no habrá ninguna de estas consecuencias. Si es condena, también habrá un registro de antecedente penal. Muy grandes rasgos, este es un procedimiento penal de una persona que acudió en libertad en el procedimiento. Y estamos hablando de una primera instancia. En una primera instancia. ¿Y ya cuando llegan contigo, en qué momento? Bueno, mira, durante el procedimiento se puede ir apelando algunas resoluciones como la de vinculación a proceso, las que se emitan en la audiencia intermedia, el control de detención cuando acuden detenidos y hay un control de detención. O sea, hay varias modalidades, la que acabo de explicar es en condiciones generales. Tal vez me faltó mencionar que también se pueden poner una medida cautelar, que puede ser desde una presentación periódica hasta una prisión preventiva. ¿Cuándo llegan con nosotros entonces? Para conocer precisamente de las impugnaciones de todos estos actos que realizan los jueces, conoce el Tribunal Colegiado de Apelación, se integra por 3 magistrados, ellos forman parte de un pleno, cada uno lo que hace es proponer al pleno el proyecto de resolución de un asunto y los resuelven de forma colegiada. En los juicios de amparo indirecto ahí sí va a ser de forma unipersonal. Y básicamente pues son los recursos principalmente el de apelación de todas estas cuestiones que surgen en el procedimiento penal. Ahorita comentabas prisión preventiva, la polémica prisión preventiva. Sí. En derechos humanos, los criterios que te ha tocado en algunos casos resolver, ¿qué opinión tienes sobre la prisión preventiva? Es un tema polémico, te lo voy a explicar a grandes rasgos. Primero que nada, hay 2 tipos de prisión preventiva como medida cautelar, la oficiosa y la justificada. La oficiosa se determina en la ley cuando se actualiza algún delito, se debe imponer la prisión preventiva oficiosa en el transcurso del procedimiento. Por ejemplo, un delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército de Fuerza Aérea, en ciertas modalidades, prisión preventiva oficiosa. Sí. En condiciones generales, como fue diseñado por el legislador, no podrías obtener la libertad. En la justificada, como su nombre lo indica, el Ministerio Público debe dar las razones suficientes, una necesidad de cautela para que alguien se mantenga en prisión, tomando en cuenta que la máxima es privilegiar la libertad. Ahí le toca al Ministerio Público justificar bien el motivo y el porqué, ¿no? Claro, y que sea la última opción que tenga para que una persona efectivamente quede interna. Tendría que actualizarse algún supuesto de cautela, que no tenga arraigo, que estén en peligro las víctimas, que pueda haber la posibilidad de que incida en los registros, que pueda amedrentar a testigos peritos, varios supuestos en la norma. Claro. Ahora, al día de hoy, lo que tenemos como relevante es que hay unas sentencias que se emitieron por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, en donde condena respecto de temas de la prisión preventiva oficiosa. Entiendo que por ahí va la pregunta, y en estas sentencias pues básicamente se indica que esa prisión preventiva es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro. Y lo que ordena es que el Estado mexicano pues realice los ajustes correspondientes. Esto lo tendrá que dirimir pues principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las autoridades que corresponda para las adecuaciones legislativas. ¿Qué corresponde hacer a los jueces? A mi perspectiva, lo que debe ser al día de hoy es aplicar la norma como se indica, la prisión preventiva oficiosa, la justificada. No hay posibilidad, al menos en el criterio que tenemos en el tribunal, de desaplicar la prisión preventiva oficiosa, porque la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que indica es que cuando hay una restricción constitucional, tendría que prevalecer la norma suprema mexicana, que en este caso es nuestra Constitución. Pero un dato más que te puedo dar, de las últimas reformas constitucionales que se realizaron del año pasado y hay una disposición expresa para que en el tema de la prisión preventiva oficiosa no se pueda llevar a cabo otro tipo de interpretación más que la literal.
Esto implica entonces que es decisión del legislador que el juzgador no determine o no interprete si aplica o no la prisión preventiva oficiosa. Entiendo que es un tema de seguridad del Estado mexicano, que esa se aplique como fue diseñado desde un principio. Sí, claro. Y algo que mucha gente de repente ve en las películas americanas, ¿no? Que ven al juez, ven al Sí. jurado, ven a todas las partes. En materia penal en México, pues ya existe el tema de los juicios orales, ¿no? Sí. Entonces, pero para las personas pareciera que es algo que ha sido toda la vida. Sin embargo, nuestro sistema penal no era así, no era oral. ¿Qué ha cambiado? ¿Desde cuándo se hizo ese cambio? ¿Y realmente ha funcionado ese cambio a materia penal en oralidad? Al día de hoy lo que tenemos es una etapa de consolidación de ese sistema penal acusatorio. Es un tema de los juicios orales, como los conoce mayormente las personas. Antes teníamos el sistema tradicional que es prioritariamente escrito, donde había un juzgador que se apoyaba también de un secretario que le proponía un proyecto de resolución y donde había fe pública por parte del Ministerio Público, por algunas autoridades jurisdiccionales, y eran expedientes, la famosa averiguación previa. Lo que cambió es que ahora, pues de entrada tenemos una carpeta de investigación donde la autoridad ministerial no tiene fe pública, de tal suerte que tiene que recabar los registros y convencer al juzgador de que efectivamente puede haber un hecho delictivo, una probable participación para que determine una vinculación al proceso. Y una vez que se emite o se dirima en una sentencia la situación jurídica, pues el Ministerio Público tiene la carga de la prueba para que se determine si alguien es o no culpable. ¿Qué beneficios le veo ahora en este sistema? Primero, que hay la posibilidad de que puedan alegar en audiencia, sin mayor formalidad, simplemente que se exprese lo que cada parte tiene que decir. Hay inmediación en tanto que conocen al juez, acuden a la audiencia y el juez no se apoya de un secretario con fe pública. El juez tiene la obligación de, enfrente de las partes, dar a conocer su decisión, valorar las pruebas. Sin duda es uno de los beneficios más grandes que puede existir, porque basta con que acudas a la audiencia para que tú sepas qué razones tuvo el juez, buenas o malas, para que se pueda resolver el asunto. Claro, si la razón es mala, siempre tendrán la apelación. No es una decisión unipersonal y las audiencias son públicas. Tú puedes acudir a la audiencia. Exacto. Muchas bondades que tiene el nuevo sistema penal acusatorio, que además va a privilegiar la libertad personal. Hay la posibilidad, fuera de los delitos de prisión preventiva oficiosa, para que tú mantengas tu procedimiento de libertad. Hay medios de solución alterna, hay procedimiento abreviado, muchas bondades. ¿Qué te puedo decir? Sí. A mí me tocó, gracias, afortunadamente, gracias a la confianza que depositó en mí el Consejo de la Judicatura Federal, y yo aperturé un centro de justicia en Ciudad de México, el de Reclusión Norte, y me tocó desde ceros la primera audiencia, que recuerdo que se llenó la sala de audiencias, y al día de hoy ha habido avance a mi perspectiva. Faltan temas, por supuesto, para consolidar, porque el trabajo se ha acumulado. Probablemente se requieren más jueces, más centros de justicia, pero creo que hay mayor transparencia. Te voy a poner un ejemplo con el sistema tradicional. El sistema acusatorio exige que haya un hecho circunstanciado, es decir, delimitado cuándo, dónde y bajo qué términos ocurrió el delito. Claro. Alguien robó en la calle de tal, ¿en qué fecha? Ese hecho va a delimitar la litis en el procedimiento. En el sistema tradicional, propiamente no se tiene ese hecho con los mismos términos que en el sistema acusatorio. Se obtiene de los registros. Magistrado, aquí nos gusta explicar con peras y manzanas a toda esta audiencia temas legales, pero sencillito. Y me gustaría que usted nos explicara qué es el debido proceso. Mira, de manera muy sencilla, porque lo escuchamos todo el tiempo en los noticieros. Se violó el debido proceso probablemente va a generar alguna impunidad. ¿Es bueno el debido proceso? Lo que yo te puedo decir es que ese famoso debido proceso es la garantía que tenemos para que antes que se impacte a través de un acto de la autoridad nuestra esfera jurídica, se cumplan con una serie de formalidades y garantías, y que por lo menos nosotros tengamos una percepción como personas y como sociedad que efectivamente fue justa la decisión en la cual me afectaron un determinado derecho. Mira, primero que nada tenemos que identificar que hay unas formalidades esenciales del procedimiento, las determinó así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, forman parte de este concepto que tú dices de debido proceso y son muy ejemplificativas. Mira,
siempre tendría que haber la comunicación del inicio de un procedimiento y sus consecuencias. Se tendría que dar la oportunidad para que la persona pudiera alegar, ofrecer y desahogar medios de prueba y una resolución que dirima la controversia, además que se puede impugnar la decisión. Entonces eso nos da una buena idea de si hubo o no en algún caso un debido proceso, porque si se afecta alguna de estas formalidades, probablemente este debido proceso pues ya tiene alguna incidencia o alguna inconsistencia. Pero en los procedimientos en los cuales el Estado ejerce una potestad para sancionar, hay otro núcleo que también así lo determinó la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se deben observar, como es que cuentes con un defensor, que te den el derecho para no autoincriminarte, que impere la presunción de inocencia, que tengas el derecho a la asistencia consular, que haya ajustes en el caso de grupos vulnerables, entre otras cuestiones. Entonces, ya te va dando una mejor idea de que si te afecta alguna de esas garantías o derechos que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, probablemente no hay el debido proceso. Es necesario, sin duda, como Estado social que es el Estado mexicano, sin duda debe existir un debido proceso. Muchas de las personas preguntan, ¿y qué pasa si no se respeta ese debido proceso, no? Sí. ¿Puede quedar libre alguien que se le está imputando un delito? O sea, y es lo que mucha gente dice, pero si era culpable, pero por el proceso salió libre, ¿ahí qué pasa, jefe? Mira, la verdad es que esa pregunta no tiene una respuesta corta y desgraciadamente solamente podría yo decir que hay que ver caso a caso, porque todos son diferentes. Podría ocurrir, o podría ponerte ejemplos que den cuenta de lo que puede pasar cuando hay una afectación al debido proceso. Si a una persona se determina que se ejerció en su contra tortura y que a través de la misma obtuvo una declaración, pues incluso el sentido común de cualquier persona diría no se podría tomar en cuenta su declaración y por tanto ahí está afectado el debido proceso, al menos en la declaración. Sí, claro. Eso implica que la vamos a nulificar. Y eso nos lleva entonces a que si hay pruebas que afecten derechos fundamentales, pues sin duda tendrían que ser nulas, que es otro derecho de los que tienen toda la persona que se involucre en un procedimiento, a que no sea sentenciado a través de pruebas ilícitas o que afecten derechos fundamentales. Y entonces habría que ver caso a caso esa afectación, qué tanto puede trastocar el procedimiento al grado de que pierda toda su legitimidad, de que ya la verdad que se obtenga del mismo no va a tener un consenso entre las partes, el juzgador no va a poder sostener la decisión. Caso a caso, habría que verlo. En su experiencia, ¿cuál es el error más común en los procesos penales y que puede poner en riesgo todo el procedimiento? Mira, fíjate que de la experiencia que tuve más próxima, lo que he observado por el que algunos casos no prosperaban era que el Ministerio Público en el sistema penal acusatorio no podía localizar a sus testigos. Es decir, que personas que supuestamente declararon en una etapa inicial, tiene que llevarlos al Ministerio Público en la audiencia de juicio para que declaren, para que se escuche qué es lo que van a deponer sobre determinado hecho, pero el Ministerio Público tiene una imposibilidad para poderlos localizar. Y si estos fueron los únicos que observaron sobre determinado hecho, pues sobre qué base se va a obtener la sentencia de condena. Entonces, Claro. yo llegué a ver asuntos que no podían sostenerse porque ya no acudían los testigos que eran los torales, los presenciales, y esos tienen obligación del Ministerio Público para localizarlos. ¿Cómo podría disminuirse esta falla? Pues probablemente un ejercicio más acucioso por parte del Ministerio Público, en el que cuando una persona lo entrevista en una etapa de investigación inicial, pues recabar una serie de datos de contacto y decirle, vas a acudir eventualmente a un juicio si el asunto va avanzando, y tener contacto con esas personas, porque va a ser su agenda de testigos los que le van a servir para que los casos eventualmente no se caigan a la postre. Ahí solamente teniendo un cuidado. Hay algo que la ciudadanía se queja mucho, que es, la gente dice que la justicia es lenta y que la justicia solo es para los ricos. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Dos de los ejes torales sobre los cuales yo me estoy enfocando en esta campaña judicial. Uno, la justicia, probablemente la percepción de las personas es que es retardada. Y dos, que la justicia puede ser una de que impacte si tiene ciertos privilegios o beneficios distintos a los que tendría el común de la población.
Creo yo que sí hay ciertos vicios que erradicar. En algunas ocasiones la justicia es retardada. Tengo que mencionarlo. Desgraciadamente están en el mismo plano ponen la justicia federal que la justicia local. Exacto, porque Sí, no es lo no mismo es lo mismo. la justicia local, luego de repente la gente piensa en poder judicial y hasta se le imaginan a los A los de la judiciales fiscalía, a los judiciales, a los o a mismos los policías o a los ministerios y públicos. o a los ministerios públicos. Entonces Y es algo que hay hay que que desmitificar a las personas de que eso no es el claro, poder judicial. mira, lo que dices es una gran verdad, tampoco podemos ocultarla, pero sí habría que distinguirla. Justicia retardada en el Poder Judicial Federal, justicia en los estados. Sin criticar, sino es lo que yo he llegado a advertir. Simplemente el día de ayer yo acudí a una plaza para el ejercicio de volanteo que me permite la norma electoral y platicando con dos personas me comunicaban, es que yo sí tengo una problemática porque tengo un asunto que lleva ya 4 o 5 años y no se ha resuelto. Pero cuando yo lo escuchaba en el mero ejercicio comunicativo, porque además ni eran mis materias ni mi competencia, Claro, pero me pude percatar claramente que eran asuntos de naturaleza local. Pues claro. no es posible que un asunto pueda tener 5 años, 6 años, 7 años. Pues claro que la gente dice, no hay una justicia que sea rápida. Por otro lado, tienen la percepción de que hay una justicia que solamente ciertas personas pueden acceder a ella. Creo que ese se podría de alguna manera combatir con un ejercicio de comunicación de que el juicio de amparo, por ejemplo, todas las personas tienen acceso al mismo, todas las personas tienen acceso a que hay un defensor público Claro. que los pueda asesorar sin ningún tipo de costo, que la justicia realmente no tiene ningún costo para ninguna persona. Es decir, si hay un abogado que indica que hay ciertos costos por acudir a una instancia ante un determinado juez o magistrado, realmente es un error, es una mentira, no tendría que ser de esa manera. Pero ahora creo yo que es una labor de todas las autoridades, jueces y magistrados, comenzar a comunicarse para que se evite ya este tipo de percepciones, salir a redes sociales en algún momento, salir a foros, comunicarse con estudiantes, con foros de abogados, las barras, etcétera. Una de las grandes vertientes que va a poner esta campaña del Poder Judicial justamente va a ser eso, Sí, que va a traer cultura jurídica a las personas, meramente por la curiosidad de quién es el candidato, pero es magistrado, ¿para qué? Juez, ¿para qué materias? ¿Cómo es el proceso? Y creo que eso va a dejar un buen precedente. Podemos estar de acuerdo o no en muchas otras cosas de esta sí, reforma, ya es una realidad, no hay vuelta para atrás, coincido. pero creo que eso es algo que va a dejar este proceso y Sí, que las personas ahorita que ustedes están saliendo a las calles, sí, digo, hay candidatos a candidatos, ¿verdad? sí, Hay sí, candidatos que la verdad que están dejando mucho que desear y que, bueno, seamos honestos, no estaban acostumbrados a esta dinámica, a final de cuentas. Pero luego también de repente te encuentras a candidatos prometiendo que van a reformar y que van a hacer y que van a traer apoyos. Oye, 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 es un poco complicado. qué raro, o sea, Pero mira, dentro de todo ese abanico de posibilidades que tienen las personas, ¿qué sí puede prometer un candidato? bueno, Écheme unas 2 propuestitas de lo, campaña. por lo menos lo que sí puedes hacer es, te voy a decir dos que yo tengo. Yo estoy sosteniendo que debe haber una justicia que pueda atender la problemática real de las personas con una justicia que atienda al fondo y no solamente a la forma. ¿Cómo se puede lograr esa cuestión? Pues al momento del análisis de los asuntos, no únicamente centrarse en la mera formalidad que no va a atender a la problemática al final de cuentas, no va a cambiar la realidad, va a retardar probablemente la justicia. Cuando haya la oportunidad entonces de que un asunto se resuelva de fondo, hay que tratar de hacerlo con las normas legales que tenemos vigentes. Todo juzgador y magistrado que se encuentra actualmente en estas campañas también debe tener claro que nosotros no tenemos la posibilidad para cambiar esas normas. Exacto, Hay que ajustarnos a lo que ya nos indicaron y con base en eso, ¿qué propones? así es. Esta cuestión yo creo que se puede lograr a través de privilegiar, por supuesto, la causa de pedir y eventualmente, pues, determinar si una cierta formalidad va o no a tener una repercusión real en el asunto. Porque habría algunas veces que no se podría soslayar, pero simplemente el análisis de los agravios de estricto derecho. Bueno,
No tratemos de que esos agravios forzosamente sean inoperantes por no haber acatado determinada cuestión o porque no lo hizo de manera correcta el argumento. Vamos a ver qué es lo que se propone en una causa de pedir y si hay una claridad en cuanto al hecho que se está destacando, bueno, vamos a tratar de atenderlo. Esa podría ser una de las que digo. Otra, justicia cercana a las personas. Y esa la estamos tratando de hacer todos los días. Justicia de puertas abiertas, no justicia de oficina detrás del escritorio, que toda persona sepa que tiene la posibilidad de acudir con su juez y magistrado a pedir por lo menos un alegato de oídas. Simplemente hay que acudir con el personal del tribunal, pedir una cita y si es posible que se atienda de inmediato. Eso luego se convierte en un privilegio, ¿no? Es nada más el abogado que conoce al juez, que conoce al magistrado, tiene, oye, consígueme una cita y ya te consigue una cita para hacer este alegato de oídas, como usted comenta. Pero si esa es una propuesta de usted y de muchos que ojalá la escuchen también, pues creo que sería un gran avance, porque luego de repente por escrito todo o solamente en las audiencias, pues no se llega a comunicar lo que se necesita. Yo quiero pensar. Claro, pero de entrada lo que sí podemos hacer es que las personas tengan esa posibilidad, ese conocimiento de que pueden solicitar una cita con el magistrado. Esa cita va a ser además transparente, donde puede haber una autoridad aparte del magistrado para que dé fe de lo que ahí ocurra. ¿Y eso no pudiera retrasar a lo mejor ya el trabajo de oficina como tal? ¿O pondría como un cierto horario o algo? Porque pues también tiene que revisar los expedientes, analizarlos, firmarlos. La cosa es que somos servidores públicos. Entonces nos debemos principalmente a la atención al público. Eso. Si no podemos tener una justicia de puertas cerradas donde jamás recibamos a ninguna persona, debe haber incluso ciertos horarios de atención al público. Entiendo que en los juzgados de distrito, que es más común que acudan las partes, Claro, los deben tener incluso agendados. Pero esa es una propuesta clara. Recibir a las partes que sepan que tienen la posibilidad de acudir y que se les va a atender, que no hay privilegios, todos tienen la misma posibilidad, lo pueden hacer con su defensor, por sí mismos, pueden solicitar audiencias aclaratorias en el sistema penal acusatorio, claro. es una posibilidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, pides tu audiencia porque quieres algún agravio, aclarar, por tal vez no se redactó de la forma clara que tú consideras, y entonces los 3 magistrados te deben dar esa posibilidad, y en una audiencia escucharte. Magistrado, algo que está pasando con estas campañas es de que todos estos servidores públicos del Poder Judicial salieron a la luz. Y ahora ya tienen rostro, ya tienen redes sociales. Y en un futuro, cuando salgan ciertos asuntos en las noticias y en diferentes cuestiones, pues los medios van a jugar un fuego y un juego importante. ¿Ahí qué tanto puede pesar en ese sentido? ¿O qué tanto, ya desde ahorita, cuánto pesa que sea un asunto mediático, ¿no? Sí, claro. Pero ahora que ya la gente conoce su rostro porque está en campaña, porque tiene redes sociales, ¿qué tanto juego tienen los medios, las redes sociales? Ahorita se hace un video viral y explotan las redes y luego se convierte o en el héroe o en el villano. Mira, qué buena pregunta estás haciendo, porque también tenemos que ubicarnos en que al día de hoy las redes sociales es una realidad. Los jóvenes las ocupan todo el tiempo. Yo creo que no advierten cómo pueden desarrollar una vida social sin la red de su preferencia. A mi perspectiva, y aquí hablo de forma personal, creo yo que la apertura a redes es benéfica. Yo estoy a favor. Sin embargo, en mi práctica sí tengo al menos unas limitantes. Yo no hablo de ningún caso que se encuentre en trámite e incluso aunque no me vaya a tocar conocer del mismo. Yo trato de no hablar de casos en general, pero eso ya es una postura propia, una cuestión, si tú lo quieres llamar así, ético. Omito casos. Y sin duda los omitiría si puede llegar a ser un caso que llegue al tribunal en el cual estoy adscrito. Entonces, bajo esas 2 limitantes y por supuesto la del respeto, en general, el difundir la cultura jurídica de forma sencilla, ¿qué le podemos ver como negativo a ese punto? O sea, si alguien hace un video de TikTok que dure 1 minuto y te logra explicar lo que es el juicio de amparo, así es. Oye, yo lo que diría ahí es, le escribo un mensaje y le digo, oye, felicidades, porque eso incluso en la carrera nos costaba trabajo entender qué era el juicio de amparo, por ejemplo. Eso es lo que hacemos aquí en este programa, magistrado, explicarlo con manzanitas, esperemos poder lograr. Pero debe ser todo el tiempo así.
debemos modificar también ya nuestro lenguaje y que sea más accesible a Claro. cómo hablamos al día a día. Sí. Entonces, Yo he no, recibido críticas, te voy a decir, yo he ¿ah, recibido sí? oye, es que tú eres abogado y de repente hablas muy, muy común. Digo, es que Sí, el podcast es para la gente común. Es que este contenido que estamos haciendo es para la gente común. Si yo quisiera que me vieran abogados, pues usaría otro lenguaje y vería otras cosas. Yo quiero que la gente comunicarle, cuando creamos este personaje de nombre chistoso, abogado comunica, era para eso, porque necesitamos que un abogado comunicara a la gente esto, cultura jurídica, porque tenemos en nuestro país una deficiencia increíble de cultura jurídica y eso, magistrado, tiene consecuencias sociales sí. y legales que atentan contra la libertad de las personas, contra sus propiedades y contra muchísimas cosas más. Sí, mira, diste en el clavo, francamente. Si vamos a generar contenido para el foro, probablemente va a ser un contenido en el cual desarrollemos algunos conceptos, eh, probablemente algunas cuestiones de manera distinta, pero también debemos tomar en cuenta que no todas las personas tienen el mismo interés en las cuestiones legales. Si les evaluamos en términos complejos, poco claros, obscuros, redundantes, largos, no nos van a hacer caso. Claro, La única manera es, si vamos a utilizar las redes sociales, pues tiene que ser de entrada un contenido corto, ágil, sencillo, que llame la atención, pero si eso deja alguna experiencia, alguna comunicación, pues qué mejor, ¿verdad? claro. Decía un maestro en la carrera que a nadie le interesan los temas penales Ajá. hasta que le roban. A nadie le interesan los temas civiles hasta que le quitan su casa. A nadie Sí. les gustan los temas familiares hasta que la esposa se les pone brava. Entonces, realmente Sí. el derecho es la vida común y son las reglas del juego de cómo estamos viviendo. Regresando a los orígenes, pues para eso se creó el derecho, ¿verdad? Para arreglar los problemas comunes. Entonces, hay que regresar a ese derecho a que pueda cambiar la realidad de las personas y que las problemáticas efectivamente a través de las vías legales sean los conductos. Porque si esto no ocurre de esa manera, ¿qué va a pasar? Los problemas ahí se encuentran. Las personas van a buscar soluciones extralegales para que al final de cuentas se pueda dirimir alguna cuestión que ellos tengan en sus vidas. Vamos a tratar entonces de regresar a acercar esta justicia, porque además es el cambio que pidió las personas, pues participar en él todos como foro, operadores de sistema, sociedad en general, y que esto sea algo benéfico para el país. Cuéntanos sobre la reforma judicial. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo te registraste? ¿En qué momento todo esto cambió para ustedes que estaban en el Poder Judicial? Bueno, mira, la reforma tú sabes que ya lleva varios meses que se vino gestando, fueron una serie de pasos que se desarrollaron por parte de propuestas del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, pues al día de que llegaron el momento de las inscripciones, nos dieron la oportunidad a las personas en funciones, magistrados en funciones, para que pudiéramos participar, lo que yo creo que es una excelente oportunidad porque nos ha dado esta, pues esta posibilidad de que seamos candidatos. Claro. También te podía proponer el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial y algunas limitantes que tienen estas campañas, porque son muy diferentes a las de políticos, eso hay que aclararlo. Ahora lo que se está conteniendo es por cargos de juez, magistrado, los integrantes del órgano que se vaya a denominar Tribunal de Disciplina y Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algunas entidades hay también estas mismas elecciones, pero a nivel local. Si no tengo mal entendido, en Chihuahua es una de ellas. Yo decidí que la función que realizo es para lo que tengo yo una vocación. He recibido de la institución un conocimiento y una ¿Ya experiencia. cuántos años tienes en el Poder Judicial? Pues yo voy a cumplir 23. Ojalá gente con tu experiencia pudiera seguir renovándose en este proceso. Sí. Pero es gente que de repente no está acostumbrada que salir a la campaña, que hablar Sí. con las personas, que hacer todos estos procedimientos, que pues, no están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados a estar, sí, todas las horas en la oficina resolviendo y sacando expedientes, Sí. pero no a salir a la calle, a platicar, a buscar el voto y a toda esta dinámica nueva que los... Pero estamos, ahora sí que estamos dividiéndonos ahí los horarios y tienes la posibilidad de que puedas pedir una licencia, pero esa tiene algunas restricciones. Entonces los que no tienen esa oportunidad, pues tendrían que hacerlo en las horas libres. Te pongo el ejemplo del día de ayer.
yo acabé mi horario de oficina, siempre es un poquito más del horario porque nunca podemos ser como que exactos hasta que Claro. no acabamos con todos los pendientes y salimos a dar a conocer nuestro mensaje aunque fuera tarde-noche. ¿Por qué? Pues porque la campaña nada más va a durar estos 2 meses, de los cuales ya avanzó todo este mes de abril, y entonces no hay tiempo que perder. Hay que salir, hay que visitar. Yo tengo la intención de que a mí me tocó el Distrito 2, que corresponde a Jalisco. Son una serie de municipios. Ujú. Y yo como un proyecto personal, quiero visitar todos los municipios para llevar mi mensaje y que la gente sepa quién es el candidato que está pidiendo este voto. Que no sean únicamente a través de una red social o un video o una referencia de un volantaje o de un post de Facebook, digamos. No, yo voy a acudir. Al día de hoy ya llevo avanzados en algunos de ellos y te voy a dar un dato. ¿Qué crees que en las localidades la gente está interesada? La gente te hace preguntas. Claro. Te dicen, oye, pero ¿cómo se va a desarrollar la votación? ¿Dónde puedo depositar mi voto? Qué Está bueno. muy confuso, esa es la realidad, ¿no? La boleta no es como las boletas que conocemos, o sea, cambia la dinámica de los votos, va a haber no sé cuántos candidatos por boleta, Sí, entonces, y luego pues la gente, para empezar, como ahorita lo explicamos al inicio del podcast, no sí. sabe qué hace un magistrado, no sabe qué hace un juez de distrito, no sabe diferentes modalidades, entonces de repente yo creo que la gente, Se requiere un ejercicio de comunicación, información, etcétera. El tema de las boletas sí, se ha ido explicando por la autoridad electoral y al menos te puedo explicar de lo que corresponde a mi boleta. Es así, ya yo te puedo decir que me toca una boleta de color rosa, que mi número es el 15, va a aparecer ahí mi nombre, Fuerte Tapia Marco Antonio, número 15, en funciones, materia mixta, voy para una magistratura de Tribunal Colegiado de Apelación. Distrito 2, como te mencioné. Entonces, pues la gente lo que tendría que es a los que componen este Distrito 2, que son aproximadamente 35 municipios, buscar su boleta rosa, buscar su número 15 donde aparezca mi nombre y hay que poner el número 15 y ese ya sería un voto. Yo creo que corresponderá probablemente a cada candidato que haga este ejercicio de explicación claro, porque si llegamos a explicar de todas las candidaturas, pues la gente se va a confundir. Francamente, pues son bastantes. Y entonces, pues, qué bueno que me das la oportunidad al menos de explicar la que corresponde a mi boleta rosa. mucho se ha hablado y mucha gente tiene esta duda de, ¿no corre la justicia el riesgo de politizarse? Bueno, lo que sí es que se va a socializar, eso sin duda. ¿Por qué? Porque vas a salir, te van a dar a conocer, vas a desarrollar más la posibilidad de comunicación oral a través de discursos, clases, foros, ponencias, redes sociales. No tendríamos por qué avanzar hacia un lado político. De entrada, en esta elección no te puede dar el apoyo ningún partido político. Entonces, en estricto rigor, no tendríamos por qué estar desarrollando ese tipo de contactos o estructuras. Pero sí creo yo que un candidato que no está abierto a desarrollar una vida social más activa con las personas, eh, no podría estar en una candidatura. O sea, hay que acostumbrarse a que si vas a ser candidato de este puesto de elección popular, aunque sea de juez y magistrado, sí va a implicar salir a pedir el voto, salir a convivir, salir a platicar y una apertura total. Lo que sí va a generar, el que salgan ustedes a pedir el voto, va a generar esta sensibilidad, ¿no? De conocer las problemáticas ya en la calle, porque Sí. no es lo mismo verlas desde un escritorio, no es lo mismo verlas en un papel o en una audiencia, ¿no? Ya ver de repente las problemáticas y cómo afectan en el día a día de las personas, creo Pues que claro, mira, de entrada el trato con las personas te va a humanizar, te van a contar sus problemas, cuáles son sus inquietudes, qué esperan de este cambio del sistema de justicia, cuál es la realidad en la que viven, cómo se desarrollan los contextos. Todo esto yo creo que va a abonar. En el caso del tribunal en el que estoy adscrito, tiene competencia para juzgar asuntos que se susciten en Jalisco. Entonces, el hecho de que yo acuda a los municipios y a ver dónde se ubican geográficamente, bueno, muchos de ellos ya los conocemos, pero otros vamos a trasladarnos, conocer a las personas, pues es enriquecedor, francamente. claro, no, y luego, antes, la verdad es de que los magistrados y los jueces de distrito, al menos en el Poder Judicial Federal,
Pues venían de muchas circunscripciones de la República. Sí, Realmente no es como que, ay, el juez, porque nació aquí en Jalisco, en Tlaquepaque, ya es ahorita del distrito tal. No, sí, realmente hay una rotación del Poder Judicial o había una rotación del Poder sí, Judicial por toda la República, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, ahorita hay candidatos, no sé si sea tu caso, pero ahorita hay candidatos que pues están en los puestos aquí en Guadalajara sí, y que pues realmente no conocían Guadalajara porque, o sea, o al menos sí Guadalajara, a lo mejor los lugares más comunes y demás, pero no de repente ciertas colonias, de repente ciertas localidades sí, tal. claro. Y eso también les da o les va a dar, cierto yo, cierta sensibilidad de dónde están parados. Recorrer los lugares te va a dar una visión y yo creo que al final de cuentas el trato te va a humanizar, como te comentaba. Y me parece que esa rotación que mencionas, del Poder Judicial Federal, pues sí es una práctica, eh, común, pero sin duda enriquecedora también en su momento. Sí, claro. El que tú conozcas de varios circuitos cómo se resuelve, porque es diferente cómo se resuelve en Guanajuato respecto de Jalisco y sin duda de la Ciudad de México o Sí Morelia. cambian como los criterios de Entonces, repente, ¿eh? imagínate si una persona acumula experiencia en todos estos lugares, pues yo creo que esa experiencia humana no te la va a desarrollar de ninguna manera. Es lo que estamos tratando de también de comunicar, que a la par de que nos estamos eh, saliendo a la calle, de que estamos empapándonos de un cambio que algún sector de la población sí lo solicitó, Sí, claro. pues también queremos transmitir la experiencia y la preparación. Es decir, no es una cuestión de improvisación, tampoco es de oportunismo, simplemente es que con otras reglas se arribó a un cierto puesto donde te exigían algunos requisitos para poder desempeñar el cargo y ahora esos requisitos ya los cumplimos. Creo yo que estamos en posibilidad de regresar todo ese conocimiento que acumulamos a las personas, al cambio y a que esta realidad pues se traduzca en beneficio, el cambio social. Definitivamente esto es algo nuevo para todos Sí, claro. y tanto para ustedes como para los ciudadanos que de repente, oye, viene un juez, está en campaña. Ah, caray, ¿cómo no? Sí, Entonces, a mí me da mucha curiosidad. sí. Después, luego, si me invitas allá a recorrer contigo Con para ver qué, gusto. qué, qué dice la gente. Pero, ¿qué es lo que más cuando ya la gente dice, a ver, eres un juez, o sea, y que les empiezas o un magistrado, Sí, ¿qué es lo que más te preguntan, o cuál es la duda, o cuál es la inquietud, o cuál es la petición sí, sí, de qué sí. más te hacen, ¿no? Porque en otros candidatos les pueden pedir, cuando va el candidato a presidente municipal, ay, que los luminares, que el bache, lo que quieras. Pero, pues, esto es totalmente nuevo y la Sí. gente creo que va a ser Ese algo, tipo de propuestas no se pueden hacer. ¿no? Definitivamente no tienes ni siquiera un presupuesto público como para que puedas arreglar un bache, por No, 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 ejemplo. claro. Y ni siquiera está en tus funciones. Y eso es lo que la gente debe de entender, que Claro. ustedes están extralimitados a cierto punto, a ciertas cosas que es en el Poder Judicial y de acuerdo al cargo. De ahí que lo que te comento, mis propuestas giran en torno a lo que están mis posibilidades conforme a mis facultades, conforme a mi ética personal, conforme a mi formación, que son acercar a la justicia a las personas, más transparencia, recibirlos de puertas abiertas, no solo de escritorio, que evitar una justicia retardada, que se atiendan soluciones de fondo y no de mera forma, que sea una justicia más social. eh, Me parece que todo eso sí se puede desarrollar, Claro. que no se vea solamente un expediente, sino una problemática en la cual hay personas atrás. Y la gente que te dice en la calle. Que, mira, de las preguntas más comunes que realizan es: ¿dónde vamos a votar? No te esperarías esa pregunta, No, ¿verdad? pues sí, O sea, lejos de que estén apáticos, yo creo que una pregunta común es: oiga, pero díganos dónde vamos a votar. Yo me he trasladado a localidades, a municipios, por ejemplo, Juanacatlán, Zapotlanejo, El Salto, y ahí las personas me dicen: oye, pero nos gustaría que nos dijera dónde van a estar las casillas. Entonces, lo que yo le estoy comentando es que referendaría una propuesta, o una promesa más bien, de regresar para decirles, explicarles de forma todavía más sencilla el voto y si sabemos, pues, dónde van a estar esas casillas. claro. Pero es el tipo de problemática común. La otra es la que también te cuentan que tienen alguna experiencia que no ha sido del todo positiva con autoridades como jueces y magistrados, pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, sí es atendiendo al fuero común. Claro, no podemos tampoco negar la posibilidad de que pueda haber alguno de estos vicios
en el fuero federal, pero dado el tipo de competencias que se tienen en este Poder Judicial de la Federación, pues en ocasiones las personas no tienen tanto contacto, por ejemplo, con un magistrado de apelación, porque a menos que hayan tenido la participación en algún delito o un familiar, probablemente nunca van a estar en esa situación. Y en los asuntos civiles, mercantiles, pues tienen algunos requisitos, algunas cuantías. Creo yo que habría que entonces delimitar, comunicar qué es lo que las personas pueden esperar del cambio, pero de cada poder, de cada materia, etcétera. Y me gustaría saber Sí. cómo le haces para no llevarte todo ese estrés a tu vida personal. Bueno, mira, sí, sin duda el hecho de los preparativos de campaña, de conocer todas estas cuestiones que fueron saliendo día a día por el INE, tú lo viste, Sí, claro. irnos preparando, y eso sí genera, por supuesto, alguna presión adicional, pero gracias, afortunadamente, a que tengo un equipo que me ha estado apoyando, gente que se ha ido sumando, amistades, que afortunadamente no voy solo, creo yo que eso ayuda. Y simplemente el recorrido por un cierto municipio donde vas caminando, porque los recorridos son caminando una vez que uno que llega ahí, pues ya esa caminata te ayudó para que puedas sacar un poco el estrés, ¿verdad? Claro. Pero además no Ese todo, ejercicio. y yo sin duda veo muy pocos negativos, veo más positivos de las salidas y de este tipo de campaña. Mira, estoy conociendo las localidades, conozco personas, pláticas enriquecedoras, salimos de nuestra zona de confort. Aparte puedes probar las comidas de la localidad. Me dicen, es que hago ejercicio caminando, pero bueno, lo repongo con las garnachas que nos encontramos en el camino, ¿no? No, pues es que además cuestiones que no vas a encontrar en Zapopan, en Guadalajara, o sí las vas a encontrar, pero con otro sazón. Sí, Hasta claro. las tortillas son a veces diferentes, saben diferente. Una birria que dices tú, no sabe exactamente igual donde yo la acostumbro en mi local de Guadalajara, y los lugares. Mira, en Juanacatlán hay un lago donde además está la estatua del Canelo. Es un lago que tiene una vista preciosa. ¿Y cuántas personas saben de ese sitio? ¿Y usted lo conocía antes de ir para allá? Sí Sí. lo conocía. De hecho, por ahí tengo un post en mis redes sociales y ahora pude acudir ya en esta ocasión nuevamente. Fíjese. Y varios, son muchos lugares. No, pues definitivamente le va a traer mucha experiencia, Sí, mucha calle sí, y mucha sensibilidad más Sí, que nada a sí, estas sí. campañas, sí, que claro. creo sí. que es el gran beneficio que Sí. que van a traer. Sí. Y me gustaría, para cerrar, ¿qué consejo le darías a un estudiante de Derecho Sí. o a alguien que quiere estudiar Derecho, en Sí. especial Derecho Penal, ¿no? Porque luego de repente todos querían estudiar porque querían sentirse policías ahí en la universidad, me acuerdo. Entonces, ¿qué consejo le darías a ese estudiante o a ese posible estudiante en tu experiencia? Mira, yo el consejo que les daría es que la constancia es la base del éxito junto con talento, pero si me dieras a elegir entre una y otra, sin duda sería constancia. La constancia, la disciplina, el aplicar estrategias y metodologías para que puedas lograr tus objetivos, que no se descarte el ejercicio de la memoria porque es importante, también el raciocinio, el familiarizarse con los procedimientos y que tienen muchas opciones. Ese es un buen tip también que les puedo dar. Tienen muchas opciones, nada más tienen que descartar cuál es la que les gusta más. Puede ser el litigio. Si les va a gustar el tema de la autoridad jurisdiccional, ser autoridades, pues van a tener que meterse ahora en las campañas. Y Entonces ahora ya toca también hacer prepararse. campañas. Pero también puedes ser servidor público, puedes también trabajar en la docencia, puedes estar en una notaría. El abanico de posibilidades como abogado es amplio. Uno más, fíjate, ahora que fui apenas a una clase que me dieron la oportunidad en el Unitec aquí en Guadalajara, los propios estudiantes me dijeron, oiga, también influencer. Y sí es cierto, Sí, hay cierto. influencers jurídicos que además son muy bien remunerados y que cumplen una función social porque todo el tiempo están dirimiendo problemáticas que les comunican sin costo alguno para los usuarios y que en todo caso pues ellos podrán monetizar, pero por otra vía. Claro. Pero
todos tienen la posibilidad al menos de mandar un mensaje para ese abogado influencer político o influencer más que nada y hacer su duda, plantear su duda. Y tenemos muchos que pues lo están haciendo. Entonces creo yo que es una posibilidad más cercana a los jóvenes, que puede ser muy atractiva. Pues tu caso. En mi caso, no, en mi caso es algo muy chistoso. Yo pensaba, te lo cuento como anécdota, yo Sí. pensaba estudiar ciencias políticas. Ah, muy bien. Eh, para quien no saben, y seguramente mucha gente sabe, yo era DJ. Durante la preparatoria secundaria yo era DJ Ok. y yo tocaba en un restaurante de aquí de Andares y me llegó un notario que era cliente del lugar y me decía, oye, ¿tú qué vas a estudiar? No, pues quiero estudiar ciencias políticas, me gusta la política, me llama la atención. Y me dice, ¿tienes familia en la política? Y yo, no. ¿Tienes amigos en la política? Y yo, no. No. Este, deja de estar perdiendo el tiempo y estudia algo que sí te vaya a dejar dinero, porque si no vas a perder el tiempo y no vas a poder comer. Y me digo, entonces, me dice, y se estudia abogado y siendo abogado, pues está en la política, puedes trabajar como abogado litigante o puedes tener conocimientos para ciertas cosas, como que se abre un abanico y yo dije, wow. Y me dice, y si estudias derecho, tienes que trabajar conmigo. Ah, Y perfecto. pues aquí estamos, nos hicimos abogados por el gran consejo del notario y trabajé con él en la notaría y justamente yo siempre traía como esta espinita de ser docente, justa, de que yo me gusta dar clases. Cuando me han invitado y he tenido la oportunidad, me gusta dar clases. Y cuando hicimos este canal, que justamente Charlie Galleta me estaba ayudando, Sí. y le digo, es que es algo que si me deja o no me deja, lo que sea, me gustaría compartir, me gustaría enseñar, me gustaría que la gente conozca, porque luego de repente las profesiones como los doctores o los abogados, la gente los ve de repente como que no, son técnicos y no, es difícil. Sí. Yo tengo a mi novia doctora y me explica, me dice, es que el cuerpo humano es como una ingeniería, o sea, si sabes de tuberías, si sabes como un sentido común, así funciona el cuerpo humano, Ah, ¿no? muy Es bien. mucho sentido común. Y yo Sí. también le digo, es que el derecho también, o sea, es como tener también mucho sentido común Tendría que ser así. del deber ser, si te educaron bien, tienes valores, así es la vida, así es. Si tú crees que está mal lo que estás haciendo, detente, investiga, pregunta, pero de repente también la omisión, el desconocimiento de estas normas, pues generan conflictos. Entonces dije, si podemos abonar poquito con este tipo de contenido y invitando a personas así como tú para que se Muchas genere gracias. contenido legal Sí. que pueda contribuir a una mejor sociedad, la verdad es que habremos cumplido el objetivo y pues para eso estamos haciendo lo que Y estamos que haciendo. interese, ¿verdad? Un contenido atractivo. No tiene que ser un contenido serio. Tiene que ser algo que efectivamente no le va a dar descartar la persona con pasar el. Es que yo le Quiero decía ser a unos más. amigos, le digo, y los abogados somos tan divertidos, hasta fama de borracho tenemos, ¿por qué Bueno, vamos a hacer un podcast aburrido? Pues, o sea, sí, sí, sí. digo, no somos borrachos, pero hay muchos que sí nos han creado esa mala fama, ¿no? Entonces, te agradezco de verdad, Gra- magistrado Marco, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. gracias. Esperamos que las elecciones te favorezcan y que todo salga como tú pretendes que salga y verte con esa experiencia de nuevo refrendar en esos puestos va a ser un orgullo para los que sabemos que ojalá queden gente que le sabe y que le puede abonar mucho a la sociedad. Pues sin duda te agradezco y además la oportunidad para que quien pueda ver tu programa, pues es darnos a conocer Que te sigan en tus redes sociales. que me sigan en todas mis redes sociales. Mira, y yo tengo la cuenta de Facebook abierta, me pueden todavía solicitar amistad, Marco Fuerte, y las demás, tengo una página de Facebook donde estoy dando cuenta del día a día de la campaña, hay fotografías, videos, etcétera. Esa se llama Magistrado Marco Fuerte. Y tengo también Instagram, el X, que antes era TikTok, y no, perdón, X, que antes era Twitter, y TikTok. Y estos tres los puedes encontrar como todo en minúsculas, Marco Fuerte guión bajo. Y Ok. estoy generando ahí contenido en TikTok. Hago videos, estoy tratando de aprender. Hay videos jurídicos, pero sencillos. Mi intención, más que llegar al foro, francamente, mi intención es que esto se difunda a las personas, el estudiante, al que no conoce de derecho, pero que vio el video y que pudo quedarse un minuto y aprender sobre alguna cuestión que es del día Claro, a día. así Y es.
bueno, pues acudir a estos podcasts es parte de la comunicación que tenemos como parte de nuestro eje de campaña para darnos a conocer y que la ciudadanía sepa que estamos pues para servirles. Muchísimas Gracias gracias a ti. por hacernos entender más el sistema, cómo están las campañas, Sí, cómo es el proceso contigo. sí, Y pues bueno, gracias. nos vemos terminando la campaña. Claro que sí. Promesa de campaña, nos vemos terminando la campaña. Perfecto, claro Muy que sí. Apóyenos, Distrito 2, Jalisco, soy el número 15. Me van a encontrar como Fuerte Tapia Marco Antonio. Voy por la magistratura, como dijo nuestro amigo, es básicamente refrendar el puesto. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos y hasta la próxima. Venga.